Ahora les presento a Dalila, quien nos va a dar su testimonio sobre las restricciones que hay en Cuba a la libertad religiosa. Bueno, en primer lugar quiero agradecerles esta oportunidad y este intercambio. Agradecerle también a Cadal, que fue el que nos extendió la invitación y por eso podemos estar aquí. Para iniciar, me gustaría que supieran un poco quién soy yo, y para hablar de mi identidad puedo decirles que soy cristiana desde que tengo 13 años de edad, que soy filóloga o licenciada en letras, como se conoce en algunos países. Hice una maestría en estudios lingüísticos, editoriales hispánicos, y estaba casi terminando un doctorado en ciencias pedagógicas cuando me expulsaron de la Universidad Central de Las Villas, una de las universidades más importantes de mi país, en la que desde el 2006, año en que me gradué, me desempeñaba como profesora de la Facultad de Humanidades de dicha universidad y ya había obtenido la categoría principal de profesora auxiliar. El motivo de mi expulsión, ser hija de un defensor de los derechos humanos, coordinador en Cuba del Instituto Patmos, un instituto que entre sus objetivos fundamentales tiene monitorear la violación a la libertad religiosa en Cuba. Ese es el motivo de mi expulsión de la universidad, y también mis vínculos fraternales, mis vínculos amistosos con el pastor bautista Mario Félix Leonel Barroso, que fue el creador del instituto y que en estos momentos se encuentra exiliado en Estados Unidos como refugiado político debido a toda la represión que sufrió dentro de mi país. Esto es algo que yo me imagino que para cualquier ciudadano que viva en un lugar libre donde se respeten los derechos sea sorprendente, y mi caso no es un caso aislado. A mí me expulsaron de la universidad en un periodo en el que en menos de un año fueron expulsadas 16 personas, y todos por motivos de este tipo, lo que muchos no quisieron declarar, y su caso no fue conocido internacionalmente porque el temor lacera el alma de los cubanos. Es triste, pero es así. El miedo está carcomiendo nuestra alma porque hay que pagar un costo muy alto y no todos tienen las herramientas para pagar ese costo. Pero bueno, creo que es un privilegio, a pesar de todo lo que pasamos, luchar por la libertad de nuestro país y porque se respeten los derechos de todo ciudadano. Y bueno, específicamente para entrar en este tema del respeto a la libertad religiosa, quisiera empezar mostrándoles un video precisamente de este pastor, de Mario Félix Leonel Barroso, que es el coordinador de nuestro instituto fuera de Cuba.
un pastor bautista, pero no es un caso aislado dentro de nuestro país. Escenas como esta se repiten cotidianamente en nuestro país. Y quisiera ilustrarles con algunos datos porque consideramos que los datos son evidencias contundentes, evidencias importantes, y me gustaría compartir con ustedes algunos datos que se han recogido en un informe que el Instituto elaboró. Ese informe fue aprobado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el Examen Periódico Universal, al que Cuba deberá presentarse próximamente, y además instituciones como Solidaridad Cristiana Mundial, CSW por sus siglas en inglés, e International Christian Concert han incluido a Cuba en la lista de países que violan la libertad religiosa, y me parece que esto es importante destacarlo. Yo les compartiré algunos datos por cuestión de tiempo, no puedo decir todo lo que quisiera, pero si están interesados en el tema pueden consultar los informes de estas instituciones. Además, el blog Cubano Confesante, donde se reportan cotidianamente todas las violaciones a la libertad religiosa que nos llegan y que estamos monitoreando. Una de las cosas que queremos destacar es que en Cuba una ley de libertad religiosa, la cual ha sido solicitada por diferentes instituciones, está ausente en nuestra Constitución, que además ninguna de las propiedades religiosas confiscadas durante los años de la persecución abierta fue devuelta, que en el periodo del 2014 al 2017 5 propiedades de grupos religiosos en el oriente del país fueron completamente demolidas, fueron completamente devastadas, y además se agrega que 2.000 iglesias o casas culto de la denominación Asambleas de Dios fueron declaradas ilegales, y se efectuaron 1.400 procesos de confiscación de propiedades. A mí me parece que estas cifras hablan por sí solas. En un periodo de 3 años, estos datos yo creo que son aplastantes, y que aunque lo que se trata de mostrar es que en Cuba la iglesia es tolerada, específicamente después del cambio constitucional en que Cuba pasó de ser un estado confesionalmente ateo a un estado laico, pero como decían los curas católicos en una carta que escribieron recientemente a Raúl Castro, la iglesia en Cuba es tolerada, pero no deja de ser vigilada y no deja de ser perseguida. En algunas situaciones como esta de los templos demolidos en el oriente del país, de la manera más brutal y abierta, y en otros casos no menos dolorosa y lacerante, de una manera encubierta o simbólica, que también se reconoce así en la literatura, pues sabemos que todas nuestras iglesias están infiltradas por agentes de la seguridad del Estado, controlando todo el discurso que se emite desde nuestros púlpitos, y que cada actividad que se hace es monitoreada y es vigilada. Y esto también creo que es importante destacar. Otro de los datos que tenemos es que la inscripción legal al registro de asociaciones del Ministerio de Justicia no fue concedida a ninguna de las organizaciones religiosas que los solicitaron, algunas de las cuales llevan décadas en tal espera. Y precisamente la mayor cantidad de denuncias de violación a la libertad religiosa proviene de estas instituciones, que se encuentran en un limbo legal porque al Ministerio de Justicia no inscribirlas en el registro de asociaciones no tienen legalidad ninguna de nuestro país. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que en Cuba existe una oficina de atención a asuntos religiosos, y esa oficina es dirigida por el Comité Central del Partido Comunista, que es materialista y ateo, y en vez de cooperar con la iglesia lo que hace es controlarla y coartar todas sus actividades y la libertad que debe tener la iglesia dentro del país. Y el Ministerio de Justicia, al que pertenece el registro de asociaciones, está supeditado a la Oficina de Asuntos Religiosos de este Partido Comunista.
Por eso hay muchas iglesias en nuestro país que desde 1976 están proscritas, completamente ilegales, y llevan décadas esperando por legalizarse dentro de nuestro país. Y ese es el caso de los llamados Testigos de Jehová y de la Iglesia Bautista Misión Veriana, que desde 1900 es una iglesia que existe desde antes del triunfo de la Revolución, y desde 1976 fue declarada proscrita y todavía están en esa condición. Le han confiscado todas sus propiedades. Uno de los líderes de esta iglesia, Daniel Josué Pérez Naranjo, incluso su casa le fue confiscada. Vive en una casa que está en pésimas condiciones constructivas y no le permiten repararla porque es propiedad del Estado. Eso es una pincelada de tantos otros testimonios que pudiéramos compartir con ustedes. Además, el 100% de la educación en Cuba es monopolio estatal. Ningún plantel educativo se permitió abrir a grupos religiosos alguno. Y me parece importante destacar un ejemplo que se ha difundido, que es el pastor Ramón Rigal de la Iglesia de Dios en Cristo, quien radica en Guantánamo, en la zona oriental de Cuba. Él obtuvo licencia de un colegio cristiano internacional para educar a sus hijos en casa, y la respuesta gubernamental fue el arresto de él y de su esposa. Entonces, vemos otra violación más. También está el caso de expulsiones de universidades, que lo ilustraba en mi caso particular. Mi hermano también fue expulsado de la universidad, era académico, y ambos por ser hijos del coordinador del Instituto Pasmo, nuestro padre, fuimos expulsados de la universidad. Además, el Ministerio de Educación Superior continúa sin reconocer a la totalidad de los seminarios bíblicos y teológicos del país. La represión que sufren las damas de blanco, que no les permiten asistir a misa cada domingo, que es una de las cosas más conocidas en cuanto a de violación a libertad religiosa, es otra de las cosas que nos parece muy importante destacar. Como les decía, si quieren conocer más, todos estos datos se encuentran en nuestro informe y también en informes de instituciones como CSW y International Christian Council. Que quisiera terminar citando las palabras del pastor Mario Félix Donal, cuyo video compartía en una conversación que tuve con él precisamente ayer. Y él me decía que la vigilancia y el acoso fueron constantes durante sus últimos años de ministerio en Cuba. Y cito textualmente: por eso sufro ahora otra manera terrible, la opción del exilio. Y muchas veces las personas piensan en Cuba que el exilio pudiera ser algo agradable, pero para una persona que ame la libertad de su país, el exilio es una tortura. Y desde nuestros primeros próceres se ha reconocido de ese modo. Y realmente me conmovían las palabras de él, porque yo sé que aunque tuvo que emigrar de nuestro país, él se sentiría feliz de estar acompañándonos dentro de la isla en esta lucha que compartimos. Vuelvo a citarse textualmente, dice: podía haber escogido estar preso como Cardet o muerto como Payá. Esta del exilio, créeme, también es una condena terrible, aunque tal vez sea la mejor de las tres opciones. Y aprovecho estas palabras de Mario Félix Donal para pedirles a ustedes la colaboración y el apoyo en el caso específico de Eduardo Cardet. No sé, se ha difundido y pienso que algunos lo conozcan, pero Cardet es médico de profesión y fue el que sustituyó a Osvaldo Payá en el liderazgo del Movimiento Cristiano Liberación. En estos momentos Cardet está preso, ya lleva un buen tiempo preso. Unos días después de la muerte de Fidel fue encarcelado. Está en una prisión de alta seguridad, ha sido maltratado en múltiples ocasiones, su estado de salud está altamente comprometido
y a pesar de que Amnistía Internacional lo ha declarado como preso de conciencia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares, Eduardo Caldés sigue preso en condiciones deplorables y se teme por su vida, por su integridad física. Pedimos a ustedes el apoyo para que liberen a este hombre, un hombre de fe, se dice el más amado y el más temido, porque realmente es así, es un hombre amado por su comunidad y precisamente por eso es tan temido por el régimen cubano. Esto es lo que le quería compartir. Estamos abiertos a intercambios, a sugerencias y lo que pedimos es que nos ayuden a visibilizar estos casos de violación a la libertad religiosa, porque lastimosamente muchas personas están engañadas respecto a este tema, porque lo que el discurso oficial propaga es que la iglesia en Cuba es tolerada y evidentemente las personas que se han adosado al poder y las iglesias que se han adosado al poder son toleradas aunque no dejan de ser vigiladas, pero las personas que dentro de la iglesia han escogido el camino del activismo, que es un derecho también, porque como creyentes tenemos responsabilidad social y debemos velar por las garantías que cada ciudadano debe tener en nuestra sociedad. Los que además de profesar una fe hemos cogido ese camino somos doblemente perseguidos, estigmatizados y maltratados, y me gustaría pedirles que nos apoyen en esta lucha, en divulgar esta realidad que vivimos los hombres y mujeres de fe dentro de nuestra isla, y que, bueno, específicamente nos apoyen con la campaña por la liberación de Eduardo Caldés. Muchas gracias por su atención, ha sido para mí un placer.